Muy buenos días a todos. Me place estar con ustedes hoy para tratar en estos próximos 40 minutos de tratar de profundizar con un abordaje clínico un tema de suma relevancia como es la falla cardíaca con la fracción de expulsión preservada, y que espero que al final pues podamos tener una discusión alrededor de la presentación. Espero que sea de su agrado. Para contextualizar, pues vamos a empezar con un caso clínico. Vamos a presentar a una mujer de 79 años que es hipertensa, diabética y tiene obesidad de larga data. Manifiesta una clínica de 6 meses de disnea con el esfuerzo que interfiere con su actividad diaria, no tiene manifestaciones que sugieran angina y dice que ella puede realizar sus compras en el supermercado, pero cada vez cargar los paquetes le es más difícil. Su tratamiento actualmente está a base de amlodipino, metformina, lisinopril y atorvastatina. Al examen físico la encontramos un poco hipertensa, con un índice de masa corporal que corrobora una obesidad grado 2, con signos de congestión dados por edema periférico, ingurgitación yugular y un electrocardiograma que no demuestra cambios que sugieren isquemia. Se le realiza un ecocardiograma basal que muestra una hipertrofia del ventrículo izquierdo leve con una FEBI del 55%, una presión sistólica del ventrículo derecho de 50 milímetros de mercurio, y se le realiza un ecoestrés con prueba de esfuerzo que se detuvo con un protocolo Bruce modificado que se detuvo por disnea extrema. Sus signos vitales en reposo, como ya los habíamos mencionado, y con el pico de ejercicio, pues una respuesta de la frecuencia cardíaca y la presión arterial esperada para el nivel de esfuerzo que realizó. Posteriormente se le realizó un ecocardiograma post ejercicio con aumento global de la contractilidad sin regurgitación mitral significativa. Esto es una paciente del día a día en el abordaje clínico desde el punto de vista de sus síntomas, un ecocardiograma que muestra una fracción de eyección preservada con un grado que sugiere unos hallazgos que sugieren hipertensión pulmonar, y unas comorbilidades de base, especialmente con obesidad, hipertensión y diabetes. La pregunta para abordar este aspecto con la paciente es básicamente si con estos elementos es suficiente para decir que la paciente tiene una insuficiencia cardíaca con FEBI preservada. Si no es así, ¿qué necesitaría para poder esclarecer el diagnóstico? Y básicamente, pues en vista de que su manifestación le genera una limitación importante en su vida diaria, ¿cuáles serían las intervenciones de nosotros como médicos para poder mejorarle sus síntomas y por tanto la calidad de vida? Para hablar de insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión preservada, pues nos debemos remontar a las definiciones más tempranas de insuficiencia cardíaca, y aquí tiene un papel protagónico el doctor Thomas Lewis, médico británico que se dedicó a estudiar las enfermedades del sistema cardiovascular, y en su tratado en 1933, Enfermedades del Corazón, menciona que es una condición en la cual el corazón falla en vaciar su contenido adecuadamente, y plantea para ese momento, de acuerdo a la magnitud y el impacto de esa entidad identificada por el doctor, de que la esencia misma de la práctica cardiovascular es el reconocimiento de la falla cardíaca temprana, un concepto que no es menos vigente el día de hoy y que se ha venido refinando hasta lo que conocemos hoy como definición de falla cardíaca, que es un síndrome caracterizado por la incapacidad del corazón para suplir las demandas metabólicas del cuerpo o que se hace a expensas de unas presiones de llenado elevadas. El doctor además tuvo una importante contribución en diferentes áreas de la medicina cardiovascular, la electrofisiología, y fue la primera persona que entendió a partir de su experiencia la relación del tabaquismo con la enfermedad coronaria, puesto que a sus 45 años tuvo un infarto agudo del miocardio y para ese momento se fumaba 70 cigarrillos diarios. De ahí en adelante incluso muere de forma temprana a la edad de 63 años con complicaciones propias de la enfermedad coronaria. Llegar a esta definición refinada pues nos plantea incluso una barrera clínica, puesto que demostrar esas presiones de llenado elevada pues se constituye en una limitación cuando abordamos el paciente. Y aquí trato de mostrarles un poquito cómo las diferentes definiciones van a tener esas limitaciones. Si nos acogemos a la definición del doctor Bramwell, pues fundamentalmente necesitaríamos hacer mediciones cuantitativas en relación a las presiones de llenado con ejercicio o con reposo, los criterios de Framingham siendo altamente específicos pero poco sensibles, el criterio de hospitalización de falla cardíaca siendo insuficiente, puesto que no todos los pacientes se hospitalizan, los péptidos pueden estar incluso normales en un paciente con FEBI preservada,
un sistema de codificación CI10 que indudablemente se queda corto. Confiar en los datos solamente del ecocardiograma también es insuficiente, puesto que tenemos pacientes con fracción de expulsión normal y falla cardíaca y pacientes con disfunción diastólica que que no tienen falla cardíaca. Y definitivamente las definiciones que tenemos hoy en día son consenso de expertos que básicamente carecen de unos métodos de validación con estrategias que se constituyan como gol estándar. Pero aquí estamos con una definición que fundamentalmente confía en este concepto de este síndrome asociado a una medición de un ecocardiograma que tenga una fracción de expulsión más del 50%. Y uno pensaría que con esta definición pues tendríamos pacientes agrupados con unas características un poco homogéneas, pero en la práctica pues vemos que esto dista mucho de la realidad. Este artículo de Circulation del 2019 nos muestra cómo se comportan los pacientes de acuerdo a las diferentes definiciones en relación a la respuesta al ejercicio de los eventos cardiovasculares en el seguimiento a un promedio de 4 años. Son 461 pacientes y se utilizan los criterios de las sociedades científicas o los criterios utilizados por los principales ensayos clínicos. Y vemos que el comportamiento del VO, del consumo de oxígeno pico, es diferente cuando se toman las definiciones de las sociedades como la AHA, la Sociedad Europea o la Sociedad Americana de Falla Cardíaca. Y cuando uno sigue estos pacientes en el tiempo, puede fluctuar con definiciones tan sensibles como la de la AHA entre una mortalidad de 75 por cada 1.000 pacientes por año hasta una mortalidad de acuerdo a los criterios de la Sociedad Americana de Falla Cardíaca, de 298 por 1.000 pacientes por año. Esto implica que lo único homogéneo que tenemos es un paciente con síntomas, con una fracción de expulsión preservada, y cada sociedad y cada uno de los estudios haciendo uso de las herramientas desde el punto de vista estructural y funcional de manera diversa, incluyendo también los péptidos natriuréticos, lo cual definitivamente le da un rango de heterogeneidad a este tipo de población. Y precisamente en este estudio nos demuestran que de esos 461 pacientes, cuando utilizamos las definiciones de las sociedades, vemos cómo se solapan y entre más específico, probablemente menos pacientes van a cumplir ese criterio diagnóstico. En los ensayos clínicos se cumple exactamente la misma premisa y aquí merece la pena mencionar que solamente la mitad de esos pacientes se podía demostrar de forma cuantitativa las presiones de llenado elevadas. Entonces, ¿qué tenemos? Agrupando un grupo y una población de pacientes por un parámetro como la fracción de expulsión, que de lejos no nos hace un grupo homogéneo de pacientes. Pero entonces, ¿por qué tenemos, digamos, un valor que nos estandariza la clasificación de estos pacientes como la fracción de expulsión? Vamos a retomar un concepto fisiológico y fisiopatológico básico. La fracción de expulsión es un dato relativo de una relación entre el volumen latido y el volumen de fin de diástole, que depende de la precarga, la poscarga, la contractilidad y que se ve afectado por todas las variables que afecten la estructura a nivel de, digamos, los cambios estructurales que afecten el volumen de fin de diástole. Y aquí quiero contextualizarlos con dos cosas. En la porción superior, pacientes que están sometidos a cambios importantes en la precarga y en la poscarga, con un compromiso variable del volumen latido, especialmente cuando aumenta el volumen de fin de diástole, ¿sí? Con una fracción de eyección que apenas varía, aun cuando hay mecanismos fisiopatológicos de base que son evidentes. Y por el contrario, pacientes con una cardiomiopatía en la que existe un fenómeno de remodelado, en la cual vemos que el volumen latido se compromete prácticamente que de manera similar, con unas condiciones desde el punto de vista de la geometría ventricular distintas, pero con un volumen latido similar y unas variaciones importantes en la fracción de expulsión del ventrículo izquierdo. Esto nos orienta a que probablemente la fracción de expulsión es una variable que se queda corta a la hora de interpretar el trasfondo fisiopatológico de la afección del paciente y seguramente tipificar a un paciente más allá de la fracción de expulsión como, por ejemplo, la enfermedad cardiometabólica senil puede ser incluso más apropiado y puede ajustarse más al diagnóstico y a las intervenciones con el paciente. Entonces, en general tenemos un paciente con un grado variable de intolerancia al ejercicio que le condiciona alteración en su calidad de vida y que por tanto se acompaña también de unos números importantes de hospitalizaciones y de morbimortalidad. Sabemos que la insuficiencia cardíaca impacta la calidad de vida y condiciona un uso sustancial de recursos y mortalidad prematura fundamentalmente derivado de las hospitalizaciones. En la población general, el 1 al 3% tiene falla cardíaca y en Estados Unidos para el 2012 había cerca de 6 millones de personas con
falla cardíaca y se espera que aumente el número de individuos por un cambio en la edad de la población y los factores de riesgo. Entonces van a ver, probablemente la prevalencia va a aumentar de forma leve, pero el número de individuos afectados cada vez va a ser mayor con una dinámica epidemiológica completa. Este es el mapa mundial de la distribución de la falla cardíaca de acuerdo a los datos que tenemos en cada una de las regiones y entendemos que hay 60 millones de personas en el mundo con falla cardíaca y de manera importante el 50% de esos pacientes van a tener fracción de expulsión preservada. Cuando uno habla de ese 50%, habla en términos generales de la distribución de la falla cardíaca, pero cuando ubicamos el grupo de pacientes de mayor edad, especialmente por arriba de los 65 años, vamos a ver que incluso más del 70% de estos pacientes van a tener fracción de expulsión preservada y va a haber una brecha que va a ir aumentando en el tiempo que se estima más o menos de 10% por cada 10 años, ¿sí? Que está explicado por el envejecimiento y mayor prevalencia de entidades como la obesidad, diabetes y síndrome metabólico. Diferente a lo que nosotros pensábamos con la falla cardíaca y fracción de expulsión preservada, que se consideraba probablemente una fase temprana de la falla cardíaca con FEBI reducida, pues definitivamente vemos que tiene un espectro distinto y que no es un precursor. Y hay un estudio supremamente interesante que nos muestra precisamente esto. Esta publicación de Circulation del 2019 siguió a 126 pacientes con falla cardíaca y FEBI preservada, en las que se evaluaba al menos 2 ecocardiogramas y se seguía hasta 11 años, desde el 2001 hasta el 2015. Vimos que la gran mayoría de estos pacientes eran hipertensos, la mitad tenía fibrilación auricular y el 36% tenía enfermedad valvular no severa. Y es muy interesante ver que cuando uno sigue a estos pacientes a 11 años, solamente el 1.6% de esta cohorte desarrolla y evoluciona a una falla cardíaca con fracción de expulsión reducida. Es decir, la gran mayoría se mantienen con una FEBI preservada, lo cual denota un espectro clínico probablemente de una enfermedad que tiene un comportamiento y una historia natural independiente al de las pacientes con falla cardíaca y FEBI reducida. Y cuando uno mira ese 1.6%, ¿sí? La mayoría de esos pacientes, la reducción en la fracción de expulsión está explicada por un componente de enfermedad coronaria. Y así, esta es la explicación de por qué esa brecha va a ir aumentando en el tiempo y es fundamentalmente porque probablemente la enfermedad coronaria y la hipertensión se van a mantener relativamente estables en el tiempo, pero la obesidad y la diabetes mellitus, como ustedes lo pueden apreciar, va a aumentar de forma considerable y eso como tal pues va a facilitar esa brecha de la que les hablo en proyecciones de aquí al 2030 de acuerdo a este trabajo de Nature del 2017. En relación a la distribución por género, pues indudablemente las mujeres tienen más falla cardíaca con FEBI preservada y en los pacientes con FEBI reducida, pues digamos que esa relación se mantiene con un predominio del género masculino. La distribución, como ustedes la pueden ver, la mitad de los pacientes aproximadamente con FEBI preservada, la mitad reducida y una proporción que todavía a partir de la definición relativamente nueva de este término del mid-range probablemente pues habla de un grupo reducido de pacientes. Cuando uno se enfrenta a la carga de morbilidad de estos pacientes, lo que ustedes pueden apreciar en la gráfica es que es mucho más probable que los pacientes en amarillo que tienen FEBI preservada tengan una carga de morbilidad más alta, de más de 3, digamos, condiciones de comorbilidad asociada y especialmente fibrilación auricular. Con la fibrilación auricular es bien interesante ver cómo cuando yo tengo en un tiempo un paciente, en un momento dado, un paciente con falla cardíaca y FEBI preservada, un tercio de estos pacientes antes ha tenido fibrilación auricular, un 23% de esos pacientes tiene actualmente y 15% va a tener incidencia de fibrilación auricular en el tiempo. ¿Eso qué representa? Que 67% de los pacientes con falla cardíaca y FEBI preservada tienen relación con fibrilación auricular. Obesidad y sedentarismo, disfunción diastólica como fundamento de la falla cardíaca, del paciente con falla cardíaca y FEBI preservada. Ese es un trabajo muy bonito de 102 pacientes publicado en el 2018 en JACC y nos muestra cómo de izquierda a derecha a mayor grado de sedentarismo, pues los pacientes tienen mayores elevaciones de presiones en cuña pulmonar en respuesta a los cambios en el volumen telediastólico y esto pues básicamente está determinado y se hizo con mediciones con pruebas de esfuerzo cardiopulmonar y cateterismo cardíaco derecho precisamente para evaluar este comportamiento y hay una relación directamente proporcional con el grado de ejercicio y obviamente la probabilidad inversamente proporcional con las presiones de llenado a nivel
de las mediciones con la presión en cuña pulmonar. Entonces, quiere decir esto que los pacientes en su extremo derecho, que son los atletas con nivel competitivo de actividad física, pues tienen la menor probabilidad de presentar seguramente disfunción diastólica en el tiempo asociado a la actividad física. En este artículo también se relacionó el índice de masa corporal como una variable que contribuía a la falla cardíaca con FEBI preservada y no así con FEBI reducida. Esto explicado básicamente por varias razones, pero en general la obesidad favorece un ambiente inflamatorio, un aumento de los niveles de leptina activados del sistema renina-angiotensina y disminución de los niveles de los péptidos que van a cambiar el volumen plasmático y las variables de remodelado cardíaco. Y si eso se acompaña de los factores de riesgo clásicos y tradicionales del paciente, ¿sí? Y por la misma obesidad una disminución de la compliance torácica, pues todo se va a reducir. Probablemente mayor riesgo de que el paciente tenga por ese remodelado cardíaco una falla cardíaca con FEBI preservada. Y los pacientes con falla cardíaca y FEBI preservada, diferente a lo que se pensaba inicialmente, no se mueren menos. Aquí podemos ver que en las 3 tipos de pacientes con falla cardíaca preservada reducida o el rango intermedio, pues no hay ninguna diferencia en la mortalidad en el seguimiento a 5 años e incluso hay unos trabajos interesantes que muestran que estos pacientes por esa carga comórbida tienen una mayor mortalidad. ¿A qué nos enfrentamos entonces? A un paciente que tiene una serie de comorbilidades como obesidad, hipertensión y diabetes que favorecen un ambiente inflamatorio como puede medirse por los niveles de proteína C reactiva y receptores solubles de interleuquina 1 o factor de crecimiento y diferenciación 15 que van a tener un efecto multisistémico, especialmente con grados variables de hipertensión pulmonar, alteración de la tasa de extracción de oxígeno a nivel periférico con el ejercicio y grados variables de retención de sodio a nivel renal. Y a nivel cardíaco, pues básicamente hay mayor expresión de moléculas de adhesión a nivel endotelial que favorecen la entrada de leucocitos que producen factor de crecimiento y transformante beta, ¿sí? Que va a transformar esos fibroblastos en miofibroblastos, va a aumentar obviamente la rigidez de esa pared miocárdica y va a disminuir sustancias como el óxido nítrico que se van a comportar básicamente como activadores de este proceso de remodelado concéntrico. Este es el escenario entonces del paciente, un paciente multimórbido, un remodelado concéntrico, una rigidez que condiciona disfunción diastólica y que todo esto va a llevar a la expresión clínica en una tríada fundamentalmente que conocemos como intolerancia al ejercicio, disnea y grados variables de congestión. Diagnosticar la falla cardíaca con FEBI preservada a partir de este planteamiento pues es un poco complejo, especialmente por las diferencias en los conceptos, por las diferentes apreciaciones que tienen las distintas sociedades científicas y por los grados, digamos, de heterogeneidad de las definiciones utilizadas. Vamos a ver cómo se ha tratado de solventar esto. Este es un trabajo del 2018 en el que se publicó este score, que es un score que trata de ser muy simple a partir de un análisis retrospectivo de pacientes estudiados por Disney Mayo Clinic entre el 2006 y el 2016, con pacientes con FEBI mayor del 50% y que no tuvieran una enfermedad valvular importante o una miocardiopatía como tal establecida o que tuvieran trasplante cardíaco. Y cuando se elaboró este algoritmo, se demostró que había un odds para insuficiencia cardíaca con FEBI preservada aumentada por un factor de 2 por cada aumento de este score que ya lo vamos a ver con un área bajo la curva de 0.84, que desde el punto de vista del desempeño diagnóstico, pues es bueno. Y para ese momento, ¿con qué se comparó? Con lo que teníamos a su izquierda la definición de la Sociedad Americana, a su derecha la definición del 2016 de la Sociedad Europea, involucrando pacientes con síntomas, con FEBI preservada y con grados de disfunción diastólica medidos por ecocardiograma, así como la interpretación de la elevación de los péptidos en forma distinta de acuerdo a los dos conceptos, obviamente con una definición de la Sociedad Europea más específica y menos sensible. Y este es el score, nos muestra que los principales, digamos que el punto más alto lo tienen la fibrilación auricular y la obesidad, pero la hipertensión pulmonar, edad y presiones de llenado elevadas por ecocardiograma nos dan un puntaje adicional que nos permiten clasificar al paciente como probabilidad baja y prácticamente con esto podemos excluir a la falla cardíaca, probabilidad alta en la que con razonable acercamiento podemos decir que el paciente tiene falla cardíaca y FEBI preservada y una probabilidad intermedia que nos obliga a tener unas consideraciones especiales desde el punto de vista diagnóstico.
tanto en la corte de derivación como de validación, en el resultado final de área bajo la curva de correlación con las definiciones hasta ese momento, vemos que tiene buen rendimiento con unas limitaciones que están dadas fundamentalmente por validación externa y por no incluir variables como los péptidos y las variables de exploración física. En este sentido, y el año pasado, la Sociedad Europea de Cardiología nos muestra precisamente un algoritmo que trata de ser un poco más completo y preciso, parte del hecho de que el paciente es un continuo, de que la evaluación debe ser escalonada desde la aproximación clínica hasta la evaluación hemodinámica. Hay un micrófono abierto que tiene mucho. De que la evaluación escalonada del paciente se debe hacer desde las variables clínicas hasta incluso la evaluación hemodinámica invasiva, y que el diagnóstico aún así no siempre es fácil y gran proporción de estos pacientes van a tener un score inconcluso, y la importancia de identificar alteraciones fisiopatológicas y etiológicas específicas. Así pues nos plantea este algoritmo de 4 fases, en el que el primero se plantea el paciente con una disnea de probable origen cardíaco, al que aproximamos inicialmente con unos estudios como la radiografía de tórax, el ecocardiograma y el electrocardiograma, y utilizando eventualmente los péptidos. Y si los datos la sugieren, le podemos aplicar el score, como lo vamos a ver más adelante, para identificar igualmente una probabilidad baja, intermedia o alta. Si las probabilidades son intermedias, el paciente necesita pruebas de estrés diastólico inicialmente no invasivo, que puede tornarse invasivo si los resultados son no concluyentes. Si todo esto es anormal, confirmamos la falla cardíaca con FEBI preservada y vamos a orientar la etiología precisamente de este paciente. Y este es un score que plantea la Sociedad Europea, que está basada en unos elementos funcionales, morfológicos y biomarcadores, tanto en el paciente que está en ritmo sinusal como en fibrilación auricular, y vamos a ver que están determinadas fundamentalmente por los parámetros de evaluación diastólica en el ecocardiograma y las variables que sugieren compromiso de hipertensión pulmonar, como la velocidad de regurgitación tricuspidea, con unos valores mayores para un criterio mayor y unos valores promedios para criterios menores. Asimismo, el valor morfológico del volumen indexado aurícula izquierda y el índice de masa del ventrículo izquierdo, con la misma premisa desde el punto de vista cuantitativo, y los biomarcadores con un valor de corte para pacientes en ritmo sinusal y aumentándolo 3 veces para el paciente que sabemos que tiene fibrilación auricular y que tiene más probabilidad de tener péptidos elevados. Esta probabilidad, cuando tengo un score menor a 1, es muy baja y puedo excluir la falla cardíaca. Si es mayor de 5, puedo decir que el paciente tiene falla cardíaca, y en la probabilidad intermedia debemos llevar al paciente a un estrés diastólico. El estrés diastólico puede hacerse de forma no invasiva con un ecocardiograma estrés, evaluando el promedio EE' que tenga un valor mayor a 15 o una velocidad de regurgitación tricuspidea de más de 3.4 metros por segundo. Si cumple estos dos criterios, tenemos 3 puntos y los adicionamos al score para avanzar en el diagnóstico, y de lo contrario llevaríamos el paciente a una medición hemodinámica invasiva con cateterismo cardíaco derecho. Si realizo cateterismo en reposo y tengo una presión en cuña más de 15 milímetros de mercurio o una presión telediastólica del ventrículo izquierdo más de 16, tengo diagnóstico de falla cardíaca con FEBI preservada. De lo contrario, llevaré el paciente a una modalidad de medición con estrés, que puede ser invasiva, con una presión en cuña pulmonar más de 25 milímetros, siendo diagnóstica de falla cardíaca. Cuando llevo el paciente al diagnóstico, debo aproximarme a la etiología, y recordemos que el síntoma fundamental del paciente es paciente con disnea con el esfuerzo. Así pues, una prueba de esfuerzo limitada por síntomas nos brinda una aproximación importante al comportamiento hemodinámico tanto de la presión arterial, de la frecuencia cardíaca, y evaluar si en el electrocardiograma hay cambios que sugieran isquemia. Si es así, pues vamos a identificar consideraciones como la hipertensión arterial no controlada, la insuficiencia cronotrópica, los datos que sugieran isquemia, para avanzar precisamente en el control de estas variables, o de lo contrario llevar al paciente a un manejo estándar y continuar un estudio etiológico que puede hacerse con resonancia magnética, ¿sí? Que me puede llevar a orientar a que el paciente tenga una causa isquémica, si hasta el momento no la había tenido, orientarlo a una cardiomiopatía específica que requiere estudios adicionales, como son las biopsias, el PET scan o pruebas genéticas incluso, y ya con estas consideraciones en mente, pues podemos llevar al paciente a un manejo estándar de falla cardíaca con FEBI preservada. Entonces tenemos, para resumir, desde el punto de vista del abordaje diagnóstico, un paciente con disnea que no está explicada y en el que hemos excluido causas no cardíacas,
evaluación clínica inicial y ecocardiograma y aplicación de cualquiera de los dos score con el objetivo de llevarlos a una probabilidad baja o intermedia o alta, con los extremos confirmando y excluyendo, y la probabilidad intermedia siempre obligándonos a demostrar disfunción diastólica en reposo y en ejercicio, de ser necesario. En este sentido, vale la pena mencionar si entonces lo que hemos hecho con estos pacientes y a partir de la definición del 2016 de las guías de falla cardíaca de la Sociedad Europea, definir los pacientes con insuficiencia cardíaca y FEBI en rango intermedio tiene alguna utilidad. Para ese momento se planteó que era una clasificación que permitía avanzar en investigaciones, en estudios clínicos, y vamos a ver que esos puntos de corte están determinados por los valores normales de la Sociedad Europea y Americana de Ecocardiografía, que son fundamentalmente un hombre tener más del 52% y una mujer tener más del 54%. Después de esta definición, pues han venido una serie de trabajos que tratan de determinar el perfil de estos pacientes, cómo se comporta en relación a desenlaces clínicos, biomarcadores, y vamos a ver que en esencia estos pacientes tienen un perfil muy similar a los pacientes con falla cardíaca y FEBI reducida, no como los que tienen una falla cardíaca con FEBI preservada. Y esto tiene un resultado clínico importante y los quiero contextualizar con cuatro muestras de ello, como lo son los estudios que han tratado de evaluar en pacientes con FEBI preservada, este tipo de pacientes que caen en el rango intermedio. Estudio con candesartán a su izquierda, vemos que los pacientes tenían más de 40%, pero el subgrupo que cabía como rango intermedio tenía beneficio en mortalidad cardiovascular y hospitalización por falla cardíaca y no los que tenían FEBI mayor del 50%. Estudio TopCat, se estratificó pacientes con FEBI por arriba de 45%. Entre los pacientes que tenían entre 45 y 50 hubo beneficio del desenlace combinado y no en los pacientes que tenían más del 50%. Beta bloqueadores entre 40 y 49% impactando mortalidad cardiovascular. Y ARNI con FEBI menor del 50%, menor del 57%, impactando el doble producto de hospitalización y mortalidad cardiovascular. Quiere decir esto que esos pacientes con ese mid-range que trató de establecer la Sociedad Europea de Cardiología, en general en el desenlace clínico, en el perfil de biomarcadores, se acercan mucho más al paciente con FEBI reducida y por tanto este artículo de JAMA nos plantea la opción de que probablemente hay que redefinir estos puntos que están basados en unos valores arbitrarios de la fracción de expulsión del ventrículo izquierdo. Para terminar, vamos a hablar del tratamiento integral del paciente con falla cardíaca y FEBI preservada, y en ese sentido podríamos dividirlo entre las intervenciones farmacológicas y no farmacológicas, y a nivel farmacológica pues me voy a detener en los estudios más importantes del bloqueo del neurohumoral, como han sido pues fundamental en la falla cardíaca. El estudio CHAR con candesartán en el brazo de pacientes con FEBI preservada mostró con 3.023 pacientes los aleatorizó a recibir candesartán versus placebo, con una FEBI mayor del 40% y un desenlace combinado de mortalidad cardiovascular y hospitalización por falla cardíaca con una media de seguimiento de 3 años. Mostró que el desenlace combinado tenía una tendencia a la reducción del 11%, sin embargo, sin significancia estadística, pero en hospitalización sí logró que disminuían las hospitalizaciones por falla cardíaca, tanto la hospitalización como el número de hospitalizaciones por falla cardíaca. Aquí empezamos a perfilar al paciente, este estudio es del 2003, aquí empezamos a perfilar ese paciente, eran pacientes más que todo mujeres, con mayor grado de hipertensión arterial, menos enfermedad coronaria, eran de edad más avanzada, con una clase funcional casi un poco más preservada, puesto que los síntomas eran fundamentalmente con el ejercicio. Posteriormente, año 2006, Perindopril trató de demostrar cuál era el beneficio en estos pacientes, 850 pacientes mayores con disfunción diastólica y FEBI preservada sin una enfermedad valvular, asignados a Perindopril para evaluar mortalidad por todas las causas y hospitalización por falla cardíaca con un seguimiento a 2 años. El combinado lo mismo, una tendencia a la reducción del 31%, sin embargo, sin significancia estadística, pero el tiempo a primera hospitalización, una reducción del 37% de hospitalización por falla cardíaca. Año 2008, irbesartán en el estudio iPreserve, que con 4.128 pacientes mayores de 60 años y falla cardíaca con FEBI por arriba de 45%, trató de evaluar lo mismo la muerte por cualquier causa y la hospitalización por causa vascular entre pacientes con irbesartán versus placebo, y aquí sí que no hubo, digamos, desde el punto de vista ni siquiera una tendencia a mejorar los resultados, pero este estudio merece una consideración importante y es que aquí todavía se permitía que los pacientes tuvieran concurrencia de tratamiento con NIECA hasta el 40%, y eso hizo que una gran parte de estos pacientes abandonaran el tratamiento hasta el 34%, lo cual puede haber explicado los resultados del estudio.
Uno de los ensayos que más nos ha aportado información, el estudio TopCat en el año 2014 con espironolactona, estratificó pacientes con falla cardíaca y FEV por arriba de 45% a recibir espironolactona versus placebo, con unos brazos determinados, bien sea o porque el paciente hubiera tenido hospitalización por falla cardíaca o porque tuviera péptidos elevados, para evaluar un resultado compuesto de mortalidad cardiovascular, muerte súbita abortada y hospitalización por falla cardíaca, con una media de seguimiento a 3 años, en 6 países, fundamentalmente fue Canadá, Estados Unidos, Argentina, Brasil, Rusia y Georgia. Lo que mostró fue que el combinado tuvo una tendencia a la reducción del 11%, pero sin significancia estadística, y de nuevo otra vez impactando fundamentalmente hospitalizaciones por falla cardíaca, con una reducción del 17% de hospitalización por falla cardíaca. Algo importante es que el 2/3 del resultado primario, cuando uno evalúa el contribuyente al resultado primario, digamos que 2/3 de eso fueron dirigidos fundamentalmente por hospitalizaciones por falla cardíaca. Y en unos subgrupos especificados se notaron unas diferencias regionales, como ya vimos, entre la FEV un poco más baja se acerca más a ese beneficio sobre el desenlace combinado. Y de manera interesante se mostró que los pacientes reclutados por niveles de péptidos elevados tenían un beneficio en el desenlace combinado que era significativo frente a los resultados generales del estudio. Eran relativamente seguros y las tasas de hipercalemia, aumento de la creatinina sérica, no fueron graves, especialmente considerando que no hubo elevación de creatinina más de 3 miligramos por decilitro o que requirieran terapia de reemplazo renal, con una tasa de abandono al tratamiento que estuvo alrededor del 30%. Con los betabloqueadores, este metaanálisis del 2018 los estratificó de acuerdo con más o menos 13,000 pacientes con FEV menor al 40%, entre 40 y 49 y más del 50%, y definitivamente en mortalidad por todas las causas y en mortalidad de causa cardiovascular, pues no logró tener un impacto el uso de betabloqueadores en estos pacientes, como sí en los pacientes de FEV reducida y de rango intermedio, como lo pueden notar en este análisis por subgrupos. Y digamos que cerrando el ciclo de este arsenal pues de bloqueo neuromoral, con lo que se había hecho con ARNI en el estudio Paradigm, pues se trató de hacer lo mismo en pacientes con FEV preservada, con 4,822 pacientes con datos de congestión y FEV mayor del 45%, con una evidencia de enfermedad cardíaca estructural. Se comparó ARNI con valsartán y se siguió a 35 meses, con un resultado primario de hospitalización por falla cardíaca y muerte cardiovascular. Nuevamente encontramos una tendencia a reducción de los eventos combinados, pero sin significancia estadística por cruzar la unidad en el intervalo de confianza, con una reducción del 13%, pero nuevamente sin significancia estadística. Cuando los discriminamos por hospitalizaciones y por muerte cardiovascular, pues lo mismo en hospitalizaciones, tendencia a reducción en 15% sin significancia, y la muerte cardiovascular sí no presentó diferencia. Dos subgrupos mostraron heterogeneidad para los resultados, que fueron tener género femenino y tener una FEV por debajo del 57%. Entonces, ¿qué nos mostró? Realmente que no, en el combinado primario no lo hubo, pero hubo un subgrupo que tenía tendencias digamos, en la que hubo heterogeneidad en el resultado de la intervención, y no hubo peores desenlaces a nivel renal comparados con el grupo valsartán. Y en unos resultados secundarios se mostró que hubo una mejoría discreta en la clase funcional. Esto desde el punto de vista de los medicamentos, entrar a evaluar todos los medicamentos que se han probado en falla cardíaca con FEV preservada, pues se saldría como tal del alcance de la revisión. Quise revisar la parte del bloqueo neuromoral fundamental, pero les puedo decir que hay ensayos con la digoxina, hay estudios con sildenafil, hay estudios con vericiguat, hay estudios con una serie de componentes de vasodilatadores y de fármacos que no lo han probado en falla cardíaca y FEV reducida, y que pues aquí tampoco ha sido pues la excepción y tampoco hemos podido demostrar. Entonces, el fuerte del bloqueo neuromoral no ha mostrado, y los demás estudios pues también han fracasado en mostrar alguna mejoría. Desde el punto de vista de las intervenciones no farmacológicas, le quiero mencionar dos cosas. Uno, que es el dispositivo CardioMEMS evaluado en el Champion Trial, con 550 pacientes, y entre esos con falla cardíaca 110 tenían FEV preservada, entre 50, más o menos con un promedio de 50%, que es básicamente un sensor de presión microelectromecánico implementado por cateterismo cardíaco derecho en arteria pulmonar. Y básicamente comparó cuál era la diferencia de ajustar el tratamiento basado en el enfoque convencional versus la información hemodinámica que podía
aportar este dispositivo, y cuando lo comparamos con hospitalizaciones por falla cardíaca, pues vemos que es contundente la reducción en las hospitalizaciones por falla cardíaca y que se aplica para todos los subgrupos de acuerdo a fracción de expulsión ventricular izquierda, ¿sí? Cuando uno evalúa cuáles fueron los principales ajustes que permitió esta interpretación hemodinámica, fueron básicamente el ajuste de la terapia diurética y los vasodilatadores. Entonces vemos aquí un impacto importante sobre hospitalización por falla cardíaca. Este dispositivo, que es un dispositivo que ya se ha hablado que es un dispositivo de shunt interatrial, partiendo del principio de que nosotros entendemos que la disfunción diastólica tiene una repercusión importante sobre la presión y el volumen a nivel estructural sobre la aurícula izquierda. Bajo ese principio pretende despresurizar esta aurícula izquierda sin llegar a sobrecargar las cavidades derechas. Para eso se diseñó un dispositivo que es el que ustedes ven en la pantalla, en el cual tiene un orificio de 8 milímetros, que es el orificio que se ajustó más o menos para reducir la presión en cuña con el ejercicio sin sobrecargar las cavidades derechas, y se implanta básicamente pues por vía, por una punción transeptal, y básicamente lo que mostró con 44 pacientes IFEVI preservada que tenían datos de congestión, elevación de péptidos, hospitalización por falla cardíaca, signos clínicos como tal de congestión, que asignándolos a 22 de estos pacientes al dispositivo versus el control se hacía cegado y se hacía la misma punción, pero solamente se verificaba con un ecocardiograma intracardíaco, pues una evaluación intracardíaca solamente, pero no se implantaba el dispositivo, y se pudo demostrar que con el ejercicio hubo una disminución en la presión en cuña pulmonar con el ejercicio. Esto desde el punto de vista del beneficio clínico de encontrar esta variable hemodinámica, pues es lo que básicamente se viene ahora en adelante para tratar de establecer cuál es la traducción en desenlaces para saber si, digamos, que tiene beneficio implementarlo. Terminando el bloque de la intervención no farmacológica, pues tenemos dos condiciones que claro que se han asociado precisamente a la falla cardíaca con FEVI preservada, como son la dieta y el sedentarismo. Y en este sentido se parte del hecho de que más del 80% de los pacientes que tienen FEVI preservada, ¿sí?, y son mayores, o están en sobrepeso o tienen obesidad, y lleva a que tengan intolerancia al ejercicio como síntoma primario. De ahí que el resultado de este estudio es fundamentalmente evaluar los resultados con el ejercicio, con el VO2 pico y el test de caminata de 6 minutos. 100 pacientes mayores de 60 años en una asignación de 2x2 a 20 semanas de dieta, ejercicio o ambos, y el resultado primario, VO2 pico y calidad de vida. Vemos que los pacientes que sometieron a un programa de actividad física estructurado y formal y supervisado, y también los pacientes que se sometían a un programa de dieta, tenían una mejoría en el VO2 pico más o menos similar de 1.3 y 1.2 mililitros kilogramo por minuto, y cuando combinábamos las dos intervenciones, ese efecto era aditivo, llegando a una mejoría en el VO2 pico de 2.5 mililitros kilogramo minuto. No hubo una diferencia significativa en términos de calidad de vida, y aquí podríamos reducir las intervenciones de acuerdo al objetivo y a lo que buscamos en los pacientes con falla cardíaca y FEVI preservada. Mortalidad y hospitalización por falla cardíaca, vemos los estudios, el CHARM, el iPreserve, el estudio con perindopril, la espironolactona, el Paragon, todos en general han tenido una tendencia, pero sin significancia estadística, a mejorar este desenlace combinado. Es decir, no hemos tenido ninguno que impacte mortalidad. El estudio Champion pues, nos mostró básicamente que fue un estudio de hospitalización por falla cardíaca en el que el resultado fue contundente. El estudio que acabamos de revisar, que es el estudio Secret con ejercicio, nos mostró de manera contundente mejoría tanto en el VO2 pico como en la caminata de 6 minutos. Y fundamentalmente, que digamos que se viene con este tipo de pacientes, pues aquí tenemos una parte de todos los estudios que están corriendo en este momento con los inhibidores de SGLT2, con los antagonistas del receptor mineralocorticoide, con los dispositivos como el CardioMEMS y el dispositivo de shunt interatrial, como lo acabamos de mencionar, para saber si esa reducción en la presión en la cuña con el ejercicio se traduce en beneficios clínicos, y probablemente estos estudios nos van a aportar información interesante con el desenlace de este tipo de pacientes. Y así, para concluir, tenemos unos pacientes con fracción de eyección, falla cardíaca y fracción de eyección reducida, en la que pues podríamos tener, entre comillas, por decir, una fórmula que se ajusta a la gran mayoría, puesto que los estudios han demostrado que tenemos un efecto importante en respuesta al tratamiento, versus unos pacientes en los que son, digamos, los consideramos un grupo heterogéneos, y en la interpretación de los estudios que vemos que no hay tratamientos efectivos para la mortalidad cardiovascular, que hay algunos beneficios con la descongestión y el uso del antagonismo de los receptores mineralocorticoides,
con una tendencia en candesartán y en los ARNI en hospitalizaciones por falla cardíaca, y algunos beneficios sobre todo en calidad de vida y en mejoría sobre todo de síntomas, que orienta y no es más que otra cosa que el resultado de la observación de los estudios de la población heterogénea que hemos incluido, de que probablemente nos lleve a esto, que es a tratar al paciente basado en un fenotipo específico para tratar de ajustarnos más a las necesidades propias de un individuo que está contenido dentro de una bolsa heterogénea de condiciones clínicas. Aquí esto es un registro asiático que es bastante interesante, que nos muestra precisamente cuál es el perfil de esos pacientes y nos muestra que los pacientes con falla cardíaca y FEBI preservada tienen fundamentalmente, los podríamos agrupar en 3 grupos, como lo son los pacientes más ancianos con mayor incidencia de fibrilación auricular, el paciente metabólico, clásicamente un paciente obeso con mayor presencia de diabetes, y el paciente diabético delgado, que es un paciente que tiene una alteración importante en el remodelado cardíaco y que probablemente tiene peor pronóstico, entendiendo que los pacientes jóvenes y los pacientes con sustrato isquémico son los que tienen probablemente el peor, digamos, no tienen tanta asociación con falla cardíaca y FEBI preservada, como sí con el paciente con falla cardíaca y FEBI reducida. Así pues, se solapan todas estas consideraciones en el paciente. Hay que entender cuál es el efecto desde el punto de vista fenotípico que predomina, si es la parte metabólica, si es la parte muscular, la hipertensión pulmonar o las comorbilidades que seguramente me lleven a intervenir con mayor fuerza, ese determinante mayor en el curso clínico de los pacientes, llevándonos precisamente a una recomendación como este artículo de Circulation, a que de acuerdo a la identificación de los grados de congestión, de incompetencia cronotrópica y de otras variables hemodinámicas, así como las comorbilidades, en conjunto con los factores predisponentes, a realizar probablemente un tratamiento más dirigido, mejorando la congestión en el paciente que lo tiene, mejorando la incompetencia cronotrópica, vasodilatando el paciente que tiene predominio de hipertensión pulmonar, controlando más el componente de la función renal en los pacientes que tienen enfermedad avanzada, revascularizando al paciente que lo necesita con enfermedad coronaria, que probablemente es una proporción menor, y seguramente esta es la matriz que tendríamos que aplicar en la práctica diaria, puesto que no tenemos una receta homogénea y probablemente una estrategia que permita demostrar desenlaces en todos estos pacientes. Las guías colombianas del 2016 pues nos hablan de que los betabloqueadores y los IECA se podrían considerar con una evidencia baja, sin considerar medicamentos como la digoxina y la espironolactona. La guía europea nos dice que hay que controlar fundamentalmente las comorbilidades y utilizar diuréticos en el caso que el grado de congestión del paciente así lo amerite. Y podemos concluir a partir de esta revisión que definitivamente esperamos un notable aumento de los pacientes con falla cardíaca y FEBI preservada en el tiempo, especialmente por las razones epidemiológicas que ya mencioné. Hay que entender que la insuficiencia cardíaca con FEBI preservada no hace parte de un continuo hacia el paciente con una FEBI reducida, es una entidad con una historia natural que desconocemos, que parece que en las cortes de seguimiento se comporta de una manera muy distinta. Aún es necesario que esos criterios diagnósticos puedan optimizarse y seguramente se ajuste más a los fenotipos del paciente. Y aquí vemos cómo el ecocardiograma cada vez se va refinando en los datos que nos puede aportar. Un aspecto que puede quedar tal vez las sensaciones de que el término de insuficiencia cardíaca con FEBI en rango intermedio, pues contrario a lo que se pensaba tal vez con lo que se planteó en la Sociedad Europea en el 2016, probablemente no nos ha aportado mucho y ese perfil del paciente se ajusta seguramente más al que tiene una FEBI reducida. Es diferente el enfoque al paciente que está hospitalizado o que digamos que se involucra de manera ambulatoria dentro de las intervenciones. Y digamos que a uno en la interpretación de los estudios le gusta ver el impacto de la mortalidad, pero vemos que estos pacientes, esas intervenciones han demostrado impactar en grados variables la hospitalización por insuficiencia cardíaca, que representa un impacto para el sistema de manera importante, por lo cual no debería desestimarse precisamente estas intervenciones basadas en el efecto sobre las hospitalizaciones. Pero definitivamente entendemos que controlar los factores de riesgo es necesario en todos estos pacientes. Debería hacerse un abordaje integral que esté dirigido a los fenotipos, y con estos nuevos dispositivos y terapias que se están estudiando, pues siempre habrá que evaluarlas en el marco del costo-beneficio para implementar en los escenarios, especialmente en un sistema de salud como el nuestro. Les quiero agradecer por su atención. Traté de ser un poco concreto en la revisión, pero pues
Creo que podemos tener una discusión acerca de lo que ustedes consideren con relación al tema, que es un universo completo y bastante interesante. Y aquí para el final, para recomendarles la estrategia de la American Heart Association con My Life Check, que es básicamente una estrategia que permite disminuir el impacto de la enfermedad cardiovascular en todos y cada uno de nosotros, y que cada persona sea autónoma y tenga conciencia precisamente del efecto que tienen sus hábitos sobre la enfermedad cardiovascular. Recordar que son 7 reglas simples, como son la dieta saludable, controlar un peso, evitar el sedentarismo, detener el consumo de tabaco, chequear la presión arterial, el colesterol y la glucosa sanguínea, y que seguramente con esto podríamos reducir de manera importante el impacto de las enfermedades cardiovasculares en el tiempo. Muchísimas gracias.